Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a mi oficina, a esta charla, la número 777. Lo busqué en latín, así que ahí lo puse. Charla 777 de este año 2025. Ojalá que la traducción esté buena. Hoy les voy a hablar sobre Honduras, las nuevas emisiones del 2025 y la Federación Filatélica de mi país. Lo de la Federación desde el punto de vista tocando el tema de cómo se hacen las emisiones aquí. Eso es algo que me han preguntado ya varias veces en este foro, ya sea en el chat o en los vacilones o en los happy hours, que cómo es que hacemos nosotros para colaborar con el correo en una nueva emisión postal. Y voy a comentar un poco de esto también al final. Ok, primero vamos a entrar con los motivos de las dos series que les quiero describir el día de hoy. Una es la serie por el 45 aniversario de Diario El Heraldo, que es uno de los periódicos más importantes de mi país. Y la otra serie se llama Ciudad de Buen Corazón y Año Jubilar 2025. Lo pongo entre comillas, ya voy a explicar por qué, para que todo el mundo comprenda qué se refiere todo esto. Y después les voy a hablar un poquito de la federación y nuestra relación con Correos de Honduras. La emisión del 45 aniversario de Diario El Heraldo. Diario El Heraldo, como les acabo de mencionar, es uno de los principales diarios de circulación a nivel nacional. Este se edita en Tegucigalpa. Hay otro diario también en Tegucigalpa que se llama Diario La Tribuna. Y en la costa norte tenemos a Diario La Prensa. Esos son los periódicos que circulan en papel todavía. También tienen su versión digital, pero estos tres que les mencioné ahorita salen todavía en papel. Ya son muy delgaditos, pero siguen existiendo en forma física. Entonces, Diario El Heraldo hace poco cumplió aniversario y ellos decidieron patrocinar. Y el término patrocinar una emisión es algo que van a escuchar en toda esta charla, porque es casi que la única manera que una emisión salga en Honduras. Patrocinaron una emisión para celebrarse su aniversario. Entonces, aquí podemos ver las estampillas que ellos sacaron. Voy a comentar más adelante un poco sobre la elección de los motivos y hasta qué punto el hecho que sea un patrocinio a veces puede que dificulte la elección de los motivos, porque el patrocinador siempre quiere poner su gusto. Entonces, como en este caso, la gente de El Heraldo obviamente quería sacar algo representativo a ellos, tal vez desde el punto de vista filatélico, en mi opinión, no sean las mejores elecciones de motivos, pero el patrocinador es el que al final, en negociaciones con el correo, llegan a acuerdo en qué se va a emitir. Entonces, es una serie de 6 valores, 3 valores de 5 lempiras y 3 valores de 10. Hasta este momento, 5 lempiras es una carta urbana de hasta 50 gramos y 10 lempiras es una carta interurbana de hasta 50 gramos. Puede ser que esto cambie en el futuro, pero hasta el momento esas son las tarifas, digamos, locales y nacionales, la básica. Solo voy a mencionar un poquito acá una de las estampillas. La primera estampilla nos muestra una cámara fotográfica, según lo que decía la gente del Heraldo. A sus inicios, obviamente toda la prensa era con cámara de film de 35 milímetros, primero blanco y negro y después a color, hasta principios ya de este siglo XXI, ya ellos cambiaron a digital y a las cámaras film como esta Pentax ME modelo 1976 ya quedó en desuso. Solo les quedó como en su museo ahí en el periódico, que uno se acuerde cómo era el fotoperiodismo antiguamente, que había que ir a revelar en cuarto oscuro. Ahora simplemente Deja, se toma deja. la foto, Siempre se es lo toma la mismo. foto, Federico, micrófono, gracias. Se toma la foto y ya se puede subir inmediatamente a la nube y el editor baja la foto en el periódico y eso facilita mucho las cosas. Aquí podemos ver una de las imprentas rotativas.
con las que cuenta Diario El Heraldo, donde ellos hacen sus periódicos. Esto es aquí en Tegucigalpa. eh, y es un diario de circulación, como digo, nacional. O sea, se imprime aquí en Tegucigalpa y sale distribución a todo el país. Obviamente los lugares más lejanos de Honduras son a los que despachan primero, y Tegucigalpa lo despachan a las primeras horas de la mañana. Ya están en los puestos de venta los diarios. Esta máquina es una máquina alemana. La impresión es muy buena. Uno se compra el periódico, lo ve y en realidad la impresión es muy buena. Ahora sacan a color y full color el periódico y muy bien realizado. También el Heraldo se ha actualizado a utilizar video. Ellos también en su página web pueden tener noticias en video, obviamente no solo fotos, sino video también, y ellos graban y también pueden colocar alguna nota para respaldar algún hecho noticioso con imágenes en movimiento y entrevistas a los personajes eh, políticos o cualquier cosa que haya sucedido de interés en el país. También ellos graban y tienen ahora sus medios digitales como redes sociales y redes sociales, sobre todo las que conocemos, Instagram, Twitter, Facebook, todo, también tienen su video. Entonces nos recuerdan que además de ser publicación impresa, también tienen video, por eso nos ponen un micrófono y una camarita filmadora. Una de las noticias que el Heraldo, por lo visto, quería dejar constancia que cubrieron, fue un hecho muy importante en la historia de Honduras, fue cuando nos visitó el Papa Juan Pablo II. Entonces aquí podemos ver que el Heraldo seleccionó de todas sus portadas de sus 45 años, la única portada que seleccionaron ellos fue esta, del 9 de marzo del 83. Podemos ver que en aquel entonces las imágenes solo eran en blanco y negro, está la portada y no hay nada de fotografía a color todavía, ahora sí. Pero en aquel momento era en blanco y negro y podemos ver la imagen principal allá en el fondo es la iglesia de Suyapa, que más adelante miraremos en otra estampilla. Y podemos ver abajo la gente recibiendo al Papa y en la foto de abajo a la derecha no se nota mucho, lástima la imagen, pero se supone que es el Papa llegando al país con el presidente de turno, el doctor Soso Córdoba, recibiéndole en el aeropuerto de Tegucigalpa. Entonces, esto fue un hecho muy importante, fue eh, una visita muy esperada, muy concurrida. Podemos ver ahí la multitud de personas enfrente de la iglesia. El Papa dio una misa ahí en la iglesia de Suyapa y actualmente hay una estatua en honor a él que la miraremos más adelante también. El fundador de Diario El Heraldo, el señor Jorge J. Larash, él vivió entre 1903 y 1985 y actualmente es su nieto, el señor Jorge Canaguati Larash, el que dirige el periódico. La familia Canaguati Larash tiene muchos intereses en medios de difusión y además de periódicos también tienen intereses en canales de televisión y es un grupo mediático muy importante en el país. Y finalmente de esta emisión hay una caricatura. La elección, me cuentan, de este motivo fue algo polémico con el Heraldo. Ellos no querían poner la caricatura de un canillita. Un canillita es como le decimos aquí a un vendedor de periódicos. Entonces se les dijo, miren, ilustren al canillita. Son personajes muy conocidos en Honduras. El canillita de una vecindad, de un barrio, de un lugar, era el que conocía a todo el mundo en las mañanas, iba a dejar el periódico, se lo pagabas. Eh, entonces decidió el Heraldo, bueno, está bien, vamos a hacer un homenaje a los canillitas, que por cierto ya casi no hay canillitas. Este es uno de los, digamos, oficios que ha ido desapareciendo a medida que los periódicos impresos pierde popularidad. El Heraldo se mantiene online,
pero todavía hay uno que otro canillita que vende, además de periódicos, venden revistas, eh, a veces lotería y otras cositas a veces. Eh, pero aquí uno de los caricaturistas del Heraldo decidió homenajear a todos los canillitas haciendo una caricatura que vemos a un vendedor de periódicos. Y aquí todavía es costumbre que en políticas, de todo lo que ha acontecido en la semana, que son muy buenas, por cierto. Entonces, aquí podemos ver este canillita, muy bonito. Esta emisión no contó con sobre el primer día. Hay un cancelador de primer día, pero no contó con sobre. Ya voy a contar esto porque sucede más adelante. La otra emisión que salió, bueno, y esta emisión salió el día 14 de mayo de este año. El día 15 salió la siguiente emisión, que es la emisión del Distrito Central, Ciudad de Buen Corazón, Año Jubilar. Hicieron como casi que un combo de un 2 en uno, y casi que un 3 en uno por una leyenda que se incluyó en una hoja souvenir. Ya lo voy a decir al respecto. Pero para empezar, quiero aclarar qué es el Distrito Central, que tal vez es algo que ustedes no conozcan si no son de aquí. Honduras, para que miren, está dividida políticamente en 18 departamentos y cada departamento en municipio. Y el Distrito Central es el municipio que yo estoy mostrando aquí en la flecha, el más grande en blanco, y ese departamento en blanco es el departamento de Francisco Morazán, como decir un estado. O sea, aquí les llamamos departamentos. eh, para ustedes en otros países sería un estado o una provincia. Entonces, el Distrito Central es un municipio del departamento de Francisco Morazán. Y ahí, aquí una vista tomada de Google Maps, donde está delimitado que es el Distrito Central, donde está Tegucigalpa y Comayagüela, que en realidad hasta constitucionalmente, la capital de Honduras son dos ciudades, Tegucigalpa y Comayagüela, artículo 8 de nuestra Constitución, aunque todo el mundo dice la capital de Honduras, Tegucigalpa y punto. Pero legalmente son dos ciudades separadas por un río. Antiguamente, en la época de la Capitanía General, en Tegucigalpa vivían los españoles, en Comayagüela los indios. Se separaba por el río, y la última construcción española en Honduras fue el Puente Mayol, que comunicaba ambas ciudades. El Puente Mayol todavía existe. Entonces, esta emisión, que son en realidad dos emisiones en una, porque una se llama Ciudad de Buen Corazón y otra Año Jubilar. La Ciudad de Buen Corazón son las estampillas sueltas. Y este es el lema, Ciudad de Buen Corazón, a mí no me gusta. Es el lema que la actual administración eh, del alcalde ha decidido ponerle a su gestión. Entonces dice que Tegucigalpa es una ciudad de buen corazón, y punto. Bueno, cada alcalde tiene su lema de campaña, de gestión. Entonces esta vez nos tocó este. Y bueno, voy a mostrarles y hablarles de las edificaciones que están en cada una de estas estampillas. Esta emisión sí tiene sobre el primer día, solo que en el sobre, porque es un sobre relativamente pequeño, solo caben las estampillas sueltas. La hoja souvenir no está en ningún sobre. He visto que en algunos países las hojas souvenir las doblan y ponen un pedacito en el sobre, pero lo doblan. Aquí no. Hubo un año en que sí se hizo un sobre el primer día con una hoja souvenir, pero era enorme, no había donde guardarlo. Y se decidió que si es hoja souvenir, mejor que no vaya en el sobre. Solo las estampillas sueltas sí van en los sobres de primer día. Ok, voy a hablarles un poquito de cada una de estas edificaciones. Por ejemplo, este que vemos aquí es la Escuela Nacional de Bellas Artes, que está en Comayagüela. Antes de ser Escuela de Bellas Artes, en realidad esa fue la alcaldía de la ciudad de Comayagüela. Por eso ven el estilo así muy, muy, muy imponente de arquitectónico.
a los que han venido a Tegucigalpa y han visto el edificio de la alcaldía, el original de la alcaldía de Tegucigalpa, también tiene columnas. Como Ayahuela está mejor planificado urbanísticamente porque tiene cuadrícula, calles, avenidas muy bien trazadas, porque es plano, Tegucigalpa, cruzando el río. No, entonces ahí se dificultaba un poco lo urbanístico. Pero este es el edificio de la Escuela de Bellas Artes. Como Escuela de Bellas Artes, fue fundada en el 1 de enero de 1940 y es un importante centro educativo de todas las artes, y produce muy buen talento, esta escuela. Después tenemos el Teatro Nacional Manuel Bonilla. Este teatro, en realidad fue inaugurado el 15 de septiembre de 1915. Originalmente se conocía como Teatro Bonilla. Está en la emisión de 1915, para los que la han visto, es la misma emisión que tiene el puente del río Lúa, de donde después se sobrecargó para las emisiones aéreas del 25 de la Honduras Negra y la Honduras Roja. Pues el Teatro Bonilla, o ahora el Teatro Nacional Manuel Bonilla, fue mostrado por primera vez en la emisión de 1915. Se le hizo una reforma después, originalmente tenía unas columnas, en lo personal, ahora como está mucho mejor, en mi opinión. Ahora tiene un estilo, lo quisieran hacer un estilo neoclásico y quedó, en mi opinión, mucho más bonito que el edificio original de 1915. Es el teatro, bueno, bueno, el más importante de Tegucigalpa. Eh, Ha sido escenario de importantes actos culturales como políticos. Después tenemos aquí el Monumento Nacional de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, más conocido como el Cristo de El Picacho. El Picacho es la montaña que predomina en Tegucigalpa. Está al norte de la ciudad y desde ahí se tiene una vista hermosa de todo Tegucigalpa y Comayagüela. Em, y este Cristo, fue construido a finales de la década de los 1990 y hizo una obra que gusta mucho. Es un sitio para ir el Cristo y el parque que está alrededor. Son muy visitados, sobre todo en los fines de semana, por todas las familias capitalinas. Después tenemos, una imagen del pintoresco pueblo de San Juancito. En realidad lo que vemos aquí corresponde a El Rosario, que es arriba de San Juancito. San Juancito es un poblado pequeñito a las afueras de Tegucigalpa, cuya importancia radica en que fue una muy importante mina de plata. Ahí estuvo la Rosario Mining Company. eh, lo- Filatélicamente hablando, los sobres de la Rosario Mining Company son muy interesantes, sobre todo cuando uno los encuentra con los portes altos, porque ellos mandaban mucha documentación a su casa matriz en Nueva York y hay emisiones de las que los valores altos, me refiero un peso, cuando usábamos pesos todavía, un peso o 50 centavos, que era bastante, 50 centavos un peso, solo los encuentras en sobres de la Rosario porque mandaban mucha correspondencia. Entonces, esto que vemos aquí corresponde al Rosario, que es arribita de San Juancito, y esta edificación que ven en el fondo, aquí vemos una casita de madera, la típica como Company Town, el Company House de compañía estadounidense, que las traían prefabricadas de Nueva Orleans, aquí las armaban. Pero este edificio que ven en el fondo, de ladrillo, con ventanas. Esta fue la primera legación estadounidense, o la primera embajada. Bueno, no tenía carácter de embajada todavía, era legación americana. Entonces, la primera representación diplomática de Estados Unidos en Honduras no estaba en Tegucigalpa, estaba en San Juancito, porque era para los estadounidenses más importante San Juancito por la plata que Tegucigalpa.
Eventualmente, cuando ya la plata ya se acabó y la actividad económica toda se pasa a Tegucigalpa y obviamente la representación diplomática también pasó. A principios del siglo XX ya la delegación americana estaba casi que en el Parque Central de Tegucigalpa. Aquí en la derecha les coloco un mapa para que vean dónde es que está. Donde está aquí la tacholita en rojo es donde se tomó esta foto de San Juancito. Y aquí en Tegucigalpa el puntito azul es de donde les estoy hablando de este momento. Y también tenemos el Monumento a la Paz. Este es un monumento en el Cerro Juan Alaínez, en el centro de Tegucigalpa, contiguo al Estadio Nacional. Eh, Todo ese cerro se ha convertido en un parque, una zona verde muy bonita, ha sido recientemente restaurado, le han dado mucho mantenimiento, entonces el monumento que ustedes ven aquí en esta estampilla se construyó durante la administración del doctor y general Tiburcio Carías Andino en 1948, después de que Honduras vivió tiempos de mucha inestabilidad con el gobierno de Carías, se puso orden y paz. Algunos dicen que un alto costo, pero había tranquilidad y él, para conmemorar que en Honduras ya había paz, mandó a edificar este monumento. Ahí está todavía. Originalmente el monumento no tenía el asta de la bandera. Ese se agregó unos años después. Y toda la plaza que ustedes ven aquí, eso no estaba, solo era el monumento. Pero poco a poco se ha ido incluso reforestando esta montaña. Uno ve las fotos de la época del general Carías y ahí no había ni un pino, pero ahora está lleno de árboles, hay senderos para caminar, es muy, muy bonito. Si vienen a Tegucigalpa, ir ahí a ver la ciudad o ver la puesta de sol es muy bonito y es bien tranquilo. La otra parte de esta serie, que se denomina Año Jubilar, es una hoja souvenir con 6 estampillas. Voy a mostrarle las estampillas y hablar un poquito de cada una de estas iglesias. Y cuando dije que esta emisión era un 2 en uno, fue por eso, porque era Ciudad de Buen Corazón mostrando aspectos de Tegucigalpa como Ayahuela y el Distrito Central, y el año jubilar, porque este 2025 la Iglesia Católica tiene su año jubilar, se quiso conmemorar, y cuando les mencioné al principio de la charla que se hizo un 3 en uno, fue porque a esta hoja souvenir se le agregó casi que al momento de imprimir, pero por poco no da tiempo, se le agregó el In Memoriam Papa Francisco. El Papa había fallecido poquito antes de que esta emisión fuera ya a impresión. Entonces se aprovechó a que, bueno, vamos a mostrar algo del año jubilar. Son iglesias, pongamos el In Memoriam Papa Francisco, porque va de acuerdo al año jubilar. Entonces se decidió a última hora poner ese texto en la hoja souvenir. No dio tiempo de hacer una estampilla propia al Papa, ni modo, pero se le puso una leyenda en la hoja souvenir, ya la vamos a ver de nuevo. Entonces, esta iglesia que ven aquí es la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa. La vimos anteriormente en la portada de la edición del Heraldo. Aquí podemos ver ya la Basílica Menor, que, como les mencioné, aquí fue donde Juan Pablo II dio misa cuando vino a Honduras, y ahí podemos ver que recientemente, en los últimos años, se instaló una estatua en homenaje a San Juan Pablo II, desde donde él dio la misa cuando vino aquí a Tegucigalpa. Esta iglesia, la Basílica Menor, em, inició su construcción en 1954. Ha estado en muchas, bueno, décadas en construcción. Todavía hay detalles que no están acabados, y siempre se pide colaboración todos los años a los feligreses que quieran colaborar para terminar algún otro detalle que no esté todavía, que no está listo de la Basílica Menor. Es un templo muy bonito, muy grande. Se tuvo que hacer porque ya vamos a ver el que era el anterior, ya no daba abasto. Esta es la ermita de Nuestra Señora de Suyapa. Este es el templo, está casi que al lado de la Basílica Menor, atrás, como unos 200, 300 metros de distancia. Esta
la ermita de Suyapa fue edificada en el siglo XVIII y, y se construyó después del hallazgo de la imagen de la Virgen de Suyapa. Entonces se le hizo esta iglesia para rendirle homenaje. Tenemos la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Esta iglesia está en el centro de Tegucigalpa. La, la, la construcción data de 1732. Obviamente aquí vemos partes, este anexo a la izquierda, a la derecha, eso no es de 1732. También tiene una cúpula que no estaba originalmente. Aquí no vemos la cúpula, pero sí tiene una cúpula que eso se agregó después. Pero la fachada principal sí es la original y esta iglesia es importante porque es una de las representaciones del arte barroco hondureño. Tiene gran valor histórico esta iglesia por el arte. Entonces, a las personas que les gusta el arte sacro, los invito a que visiten la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, que curiosamente también en la época de la Capitanía General, los Dolores era la iglesia para los, si no me equivoco, eh, mestizos o criollos y la catedral para los españoles peninsulares. Un día, creo que eso me dijo una vez un profesor. Había una distinción a qué iglesia podías entrar. Bueno, podías entrar a todas, pero a cuál era más frecuente que fueras. Por eso hay varias iglesias en Tegucigalpa. Dividían de acuerdo a qué parte de la población eras, a qué iglesia te podías ir. Esta es la iglesia de la Inmaculada Concepción en Comayagüela. Esta iglesia está al par del edificio de Bellas Artes que vimos al principio. Comparten una plaza. Enfrente de Bellas Artes se ve una plaza, un parquecito, y a un costado del parquecito está esta iglesia. Pues la iglesia de la Inmaculada Concepción data de 1711 y es la iglesia católica más importante en Comayagüela. Muy bonita. Es relativamente pequeña si uno la compara con, vamos, con la Basílica de Suyapa. Esta es más pequeña eh, y en este punto de esta iglesia se hacen muchas actividades de procesiones en Semana Santa. De aquí parten o aquí o a esta iglesia es donde llegan las procesiones. Aquí podemos ver la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel, la Catedral de Tegucigalpa. Esta está en el Parque Central de Tegucigalpa, a un costado de la alcaldía, o sea, la típica construcción española. La alcaldía, el Parque Central, la iglesia, enfrente la casa del más rico de la ciudad, así. Entonces, esta iglesia data de 1765, es muy hermosa y tiene grandes piezas artísticas adentro. Está muy bien conservada. Hace poco recibió una importante y extensiva restauración. Se pintó. eh, el color meramente blanco se sustituyó por una paleta más acorde, que es un color como crema, que le realza algunos elementos de la iglesia. Quedó muy bien hecho ese trabajo de restauración. Y esta hoja del año jubilar al final termina con un mural. Aquí nos salimos un poco del tema de bueno, no salimos del todo el tema de las iglesias, pero es un mural, este es un detalle de un mural que muestra diferentes elementos de Tegucigalpa. Algunos dicen que la persona que está ahí con gorra verde saludando, algunos dicen que representa al señor alcalde actual. Es posible, el alcalde actual está un poco rellenito y esta persona está así. Entonces, algunos creen que era alcalde, que quería salir de alguna manera en la emisión. Entonces, bueno, él está en el mural y entonces saquemos ese detalle del mural, pero podemos ver al final el lema de su administración, la ciudad de Buen Corazón. A un costado, a un lado vemos una representación, asumimos que es el general Morazán en el caballo y el alcalde saludando a alguien.
Esta emisión fue patrocinada por la alcaldía de Tegucigalpa, así que es lógico asumir que esta persona que está aquí es una representación artística del alcalde. Y vamos a la segunda parte de la charla, hablar un poquito de mi federación con su relación a Correos de Honduras y las nuevas emisiones postales, porque muchos me han dicho, Mauricio, ¿cómo es que hacen ustedes que colaboran tanto con el correo en emitir emisiones? Y bueno, y nos enorgullece tener buenas relaciones con correos. En realidad, nuestra federación ha tenido relaciones con correos de hace décadas muy buenas, que nosotros siempre, no importa la administración que esté, siempre vamos a presentarnos y decirles, mire, nosotros les venimos a colaborar, lo hacemos ad honorem y lo que queremos es fomentar la filatelia para que esto salga bien. Si la filatelia es buena, ustedes venden y nosotros tenemos algo más interesante y más bonito que coleccionar. O sea, si el correo le va bien, nuestras colecciones se van a ver mejoradas porque vamos a tener piezas interesantes. Y hay que resaltar que a pesar de todos los problemas económicos de Honduras, Correo siempre ha estado funcionando. Que en algunos lugares no hay agencia de postal, es cierto, pero Correo siempre está presente. En otros países, incluso vecinos y países con economía un poco más fuerte que la hondureña, su oficina de correo, su correo central, ha desaparecido en momentos. Eso nunca ha sucedido en Honduras. Correo siempre ha estado presente. Entonces, nosotros siempre vamos y nos presentamos. Entonces, ¿qué hacemos o qué se hace si alguien quiere patrocinar una emisión? ¿O qué es lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo? Y esta foto la tomamos cuando fuimos a hablar sobre una emisión de los 500 años de San Juan, Puerto Rico, que es algo que nosotros colaboramos. Hay una charla en mi oficina al respecto para que la busque, por cierto. Entonces, el paso número uno es ir a abocarse a correos y decir, miren, yo tengo interés en patrocinar una emisión. Y digo, tengo interés en patrocinar porque sí hay que reconocer y lastimosamente hay que decirlo, Correos no tiene mucho presupuesto. Entonces, el presupuesto que estaba destinado a emisiones, poco a poco se fue destinando a otros asuntos también importantes como sueldos. Y las emisiones, imagínense, alguien hace una emisión, no es que la va a vender de la noche a la mañana y va a recuperar ese dinero. Entonces el correo tuvo que verse la necesidad de, ¿tengo dinero para emisiones o hago una emisión que me puedo tardar 2, 3 años o más en recuperarla o le pago a los empleados? Entonces, obviamente se le pagaba a los empleados. Por eso se quedaron sin dinero sin presupuesto para emisiones. Y ahora hay que recurrir a los patrocinadores. Entonces, uno llega como un patrocinador y dice, mire, me interesa conmemorar este evento, esta es nuestra idea, y primero empieza una plática con correos. Definir motivos, si la imagen es una imagen original o cualquier imagen, hay que ceder derechos de la imagen. Por ejemplo, si yo tuviera un cuadro que por algo quiero reproducir en una estampilla, yo cedo la reproducción de la imagen. El cuadro sigue siendo mío, pero yo tengo que dar derechos que de mi cuadro yo autorizo a que se saque una imagen para una estampilla. Entonces hay algunos trámites legales que el correo nos se los dice, miren, necesito el derecho de esto otro también, fírmeme aquí, y ahí va. Segundo paso. Eso lo puede hacer uno como patrocinador o el propio correo lo hace, pero a veces uno, bueno, la federación lo hace para facilitar trámites. Les decimos, miren, nosotros vamos a ir a la imprenta a buscar la cotización. La cotización la puedo pedir yo, o puede pedir otro miembro de la federación, pero la pedimos para el correo. Por eso aquí ustedes ven esta cotización aquí a la izquierda. Bueno, esto es una factura, pero la cotización se pide de la misma manera, la pido a nombre del correo, no a nombre de la federación porque oficialmente el cliente no es el patrocinador, el cliente es el correo, el cliente de la imprenta. Y se paga. Y cuando esto está pagado, uno puede llevar los papeles al correo le avisa, mire correo, ya el patrocinador ya le pagó,
ya podemos venir a diseñar. Y los bocetos y todo esto, de la elaboración de una estampilla que también he hecho charlas al respecto en mi oficina, no necesariamente de Honduras, pero el procedimiento es el mismo. Una emisión aquí en Honduras está conformada por, obviamente, las estampillas y el folleto informativo. El folleto informativo nunca falta, es el brochure, el trifolio, el boletín, como le quieran llamar, que habla de la emisión. Yo sé que en algunos países esos boletines se venden, en Honduras se regalan, no se hacen muchos, pero eso es algo que se obsequia con la emisión. Sobres de primer día y afiches publicitarios, eso ya viene siendo opcional, porque no todo mundo paga para hacer sobre de primer día. A veces solo se hace la cancelación de primer día y cada quien hace sus propios sobres. Otras veces, sí, la misma imprenta que hace las estampillas también hace los sobres, porque los sobres también llevan número de control y se consideran valores, aunque no es un entero, pero se considera valor porque el correo los vende. Em, pero, y los afiches publicitarios, eso es para anunciar la emisión y se colocan en diferentes agencias de correos. Eso también es un gasto que es opcional. A veces se hace para difundir más la emisión o uno lo puede hacer en otro lugar. Pero la imprenta a veces le dice a uno, mire, yo le puedo ofrecer todo. Las estampillas, los folletos, los sobres y los afiches los hacemos nosotros. Ahí ya es decisión del patrocinador si quiere los sobres o los afiches. Pero los folletos siempre van y obviamente las estampillas. Y el cancelador de primer día, eso es cuenta del patrocinador, eh, donde quieran hacerlo. Y los actos de lanzamiento también son por cuenta de patrocinador. Ni modo, es una emisión para el correo, pero el correo lastimosamente tampoco tiene fondos para un evento a veces. Entonces, si quisiéramos un evento de lanzamiento, eso también lo toca al patrocinador o simplemente se le entregan las estampillas al correo el día de la emisión y ya, y no hay ningún acto bonito. Los diseños, una vez que se han trabajado o se tienen propuestas, aquí tenemos un paso que recientemente se reactivó, que es el Comité Técnico de Consulta. El Comité Técnico revisa todos los bocetos, todas las ideas, las propuestas para una determinada emisión y lo forman cinco integrantes, un representante del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, uno de la Secretaría de Educación, una parte de la Federación Filatélica. En este caso, el representante de la federación es Edgardo Alegría, nuestro presidente. Obviamente, Correos a través del Departamento de Filatelia y un representante de la Secretaría de la Cultura, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Esta secretaría, con este nombre, es nueva, se llamaba de otra manera antes. ¿Por qué es importante que todos estén ahí? Obviamente, para asegurarse que lo que salga impreso esté correcto. Obviamente, si vamos a hablar de una emisión de algo histórico, un hecho histórico, se necesita que haya alguien de antropología para estar seguros que los datos que van a salir en la emisión sean correctos, las fechas, los nombres o el motivo. Secretaría de Educación también, la Federación, nosotros lo hacemos desde el punto de vista filatélico, que una emisión esté bien diagramada, o sea, pensando en que esto es algo que va a medir 3 por 4 centímetros y que puede ser que tenga elementos que sean de interés temático, por ejemplo, o simplemente que ya ha sucedido que la propuesta que se presenta es una fotografía tamaño A4 y al reducir a tamaño estampilla no se ve nada. Entonces, esas son las cosas que nosotros como filatelistas estamos pensando, esto se tiene que ver en pequeño. Y ahí es donde interviene la federación. Obviamente, Correos, con sus aspectos, ellos tienen también su propio lineamiento que uno tiene que seguir. Y el de la Secretaría de Culturas, obviamente por
está muy relacionado con la antropología e historia. Y una vez que ya todo está, digamos, que hay un consenso en los diseños, eh, esto se manda a imprenta y en la imprenta, esto se hace en la Empresa Nacional de Artes Gráficas, hasta el momento es la única empresa que está autorizada a imprimir estampillas para correos de Honduras. Hay otras empresas que pueden hacer similares. Me refiero a imprimir en timbres o timbres de colegios profesionales, pero valores para correos. Solo la empresa estatal está autorizada. Ellos ya tienen un protocolo de seguridad como cadenas de custodia, la preservación de todo el material, la destrucción de las planchas al final, porque estos son valores, son especies fiscales, bueno, postales en este caso, pero es dinero. Entonces ellos son muy celosos con sus procedimientos de custodia. Hacen un muy buen trabajo ahora con esto. Aquí podemos ver, eh, aquí a la izquierda, una vista general de la imprenta. Es en realidad bien sencilla la imprenta. Recientemente adquirieron aquí abajo a la derecha, podemos ver eh, esta maquinaria, esta imprenta es una imprenta muy buena, alemana, si no me equivoco es marca Heidelberg. Esta imprenta es offset que imprime todos los colores, o sea, hace los cuatro colores en una sola pasada. Anteriormente eran estas offset que vemos aquí arriba, que había que imprimir un color, después volver a meter el papel y otro color, y eso lastimosamente daba lugar a que sucedieran desplazamientos que desde el punto de vista filatélico de error era interesante, pero no es un trabajo de muy buena calidad. En cambio, la de abajo es automatizada completamente y en una sola el papel entra blanco y sale ya con los cuatro colores. Y la tinta de seguridad, que solo se ve luz ultravioleta. Entonces, es una impresión perfecta. Y una vez que el trabajo está listo, la imprenta se lo manda al correo, no al patrocinador, porque como les digo, las estampillas son de correos. Ellos son el cliente, no el patrocinador. Y aquí podemos ver algunas de las emisiones con las que la federación ha colaborado. El 50 aniversario de Sputnik, esta la pagamos. Bueno, las que van a mostrar las pagó la federación. Las patrocinó, mejor dicho, la federación. También tenemos esta que ustedes la reconocen, la de UPAEP, de mi oficina, con el micromotivo de mi oficina en el valor de 25 y la publicidad de la exposición de Boston en los márgenes. Por cierto, primera emisión de Honduras con publicidad filatélica en los márgenes. Ya ha habido publicidad del patrocinador, por ejemplo, que un banco pague una emisión, el nombre del banco estaba en el margen, pero este era alusivo a filatelia, dando publicidad a otro asunto. Estamos UPAEP dando publicidad a Boston 2026 y abajo a la derecha está el QR de mi oficina dando publicidad a estas charlas de mi oficina. Y lo podemos ver de una mejor manera. También que es la primera emisión de Honduras que tiene un código QR en el margen. Otra emisión que nosotros patrocinamos es la del aniversario de la Federación, de nuestro 50 aniversario y el 75 de nuestros colegas de Puerto Rico, de la Sociedad Filatélica de Puerto Rico. Obviamente también patrocinamos la del 500 años de San Juan, pero eso fue más un patrocinio de la gente de Puerto Rico, que lo hicieron a través nuestro, porque Puerto Rico no puede emitir estampillas porque no tiene un correo propio, es un correo del US Postal Service. También tenemos la emisión de Vinafil 2024, que esta la hicimos, la Vinafil Honduras México, en colaboración con nuestros amigos del Club de Querétaro y la Federación Mexicana de Filatelia. Entonces, aquí tenemos esta emisión y aquí podemos ver los detalles, que también se aprovecharon los márgenes para poner los logos
y el logo de la exposición o el logo de las entidades que colaboramos para la exposición y para la emisión. Y básicamente esto es lo que les tenía hoy, hablar de las emisiones y un poquito de nuestro trabajo en la federación. Cualquier comentario, estoy a la orden y muchas gracias. Gracias, Mauricio. De nada. ¿Alguna pregunta para Mauricio? Una curiosidad nada más. Dime. ¿Por qué ruleteado y no perforado? Ok, ¿por qué roleteado? La razón va a ser sorprendente. La perforadora se arruinó. La perforadora era una máquina de esas típicas máquinas verdes, el ese verde que se utilizaba después de la Segunda Guerra Mundial en todas las máquinas industriales. Se arruinó. No encuentran, el fabricante ya ni existe, no encuentran repuestos para esa, no hay nada. Han buscado a alguien que produzca ese tipo de perforadoras y no han encontrado. Entonces la máquina han intentado hasta hacer aquí una reparación artesanal para que funcione en una máquina que ponía los pliegos, apretabas un pedal, avanzaba, perforaba, muy manual y la maquinita pobrecita al final se arruinó. Entonces, se supone que que quieren perforadora porque se ven mejor, son más fáciles de cortar, el ruleteado no siempre queda bien. Y tal vez si el extremo, si el borde de la mera esquina no está cortadita, a veces se te puede ir cuando doblas, se rompe, se rasga y se va para el otro lado. Ya ha pasado. Por eso son ruleteadas. Nosotros ya les hemos dicho a la imprenta, miren, se ve mejor si lo hacen perforado. Em, es una máquina también, Henry, que en realidad el único cliente de eso era Correos, porque los otros timbres, como los timbres de alcohol, que también son ruleteados, en realidad al Estado no le interesa eso mucho. Al único que le interesaba era correos, entonces también para la imprenta lo están como pesando a ver si vale la pena invertir tanto en una máquina para un cliente que a lo mucho me la va a pedir 3 veces al año. Entonces, lastimosamente estamos con ruleteado por el momento, no sabemos hasta cuándo. ¿Y existe alguna emisión que sea perforada y ruleteada justo en la emisión esa se No, rompió el perforador? No. no hay, no hay combinación. No hubiera sido interesante ver una emisión que la mitad, no, pero no hay. Cuando la máquina se arruinó, iban a probar y simplemente se arruinó, entonces se decidió, bueno, ni modo, ruleteemos y se ruleteó toda y no hay esa combinación. Hubiera sido interesante verla para saber en qué punto exactamente se arruinó la máquina, con qué pliego, pero no existe eso. Y ni modo, por el momento va a ser ruleteado. Parece que hay otra imprenta aquí que tiene perforadora, pero como mencioné, la imprenta estatal es muy celosa con esos valores y eso implicaría sacar la emisión en proceso del control de ellos, de custodia, y llevarla a un tercero. Y si pasa algo, ¿quién sería a cargo? Entonces, la comprada. O también, Henry, está la opción, porque eso no lo había dicho. Existe una opción de que toda una emisión sea impresa afuera, porque ya ha llegado incluso, hay una imprenta muy importante, creo que es en Francia, se me escapa el nombre ahorita, es quien hace a Portugal los estampillas. Eh, Cartor. Carter, sí, esta. Ha llegado, el representante ha estado en Tegucigalpa, hemos hablado con él. El único problema de Carter es el costo de unidad de impresión venía siendo similar. El problema es el transporte. El transporte asegurado y todo eso disparaba los costos de una manera increíble
que ningún patrocinador se quiere meter en eso. O sea, podría hacerlo porque Cartor tiene todas las de ley, todos los documentos que lo respaldan, y entonces ahí el correo diría, yo las podría hacer con ellos, las imprimimos allá en Europa, pero el costo yo porque yo los vi, el costo del transporte de allá a acá con los seguros era tan alto que eso desanimaba a cualquiera a querer, aquí por lo menos por el momento los desanimaba a usar esa opción, aunque sabemos que la impresión es perfecta y va a ser un trabajo de excelente calidad, todo perfecto, pero el costo es lo que nos detiene. Gracias. Ahí Marisol Nada. está con la mano en alto. Esa empresa Cartor es la que ha trabajado para Colombia por lo Ujú. menos en los últimos 15 años o algo así. No, Ha hecho sí, todas las estampillas de Colombia. de Colombia, de Portugal, Ah, de sí, y por Channel supuesto Islands, de un de- montón de de- lugares de Europa de muchos también. países del mundo, sí. Ujú. Arturo. Ujú. Sí, adelante Hola, Marisol. Hola Mauricio, gusto saludarte. Igual, igual. Oye, la primera parte solo lo escuché la rápida porque justo estaba terminando de hacer algo. Tú comentaste de que las emisiones son financiadas por patrocinadores, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, Todas las emisiones, ya, entonces aquí te voy a hacer varias preguntas. sí, ¿Tienen adelante. emisiones propias que ustedes puedan financiar como Correos de Honduras o todas tienen que ser patrocinadas? Mira, Eh, ok, te voy respondiendo una a la vez. Mira, ¿Qué es el ese? correo, aunque sí, la respuesta es sí. El correo a veces saca, no sabemos de dónde, fondos para ellos patrocinar una emisión. Si no me equivoco, la que sacó Honduras por el 150 aniversario de la UPU fue con fondos propios. Esa nadie se las patrocinó. Emisión que curiosamente no utilizó el emblema de los 150 aniversario de la UPU, así que digamos en la serie de esos 150 aniversarios, que todas tienen el mismo dibujito o similar, la de Honduras es diferente, porque no usaron Sí, ese dibujo. Hicieron el 150 aniversario con fondos propios, pero no el diseño sugerido por la UPU. Pero sí, perfecto. en ocasiones sale algo con fondos propios, propio de correo. Antiguamente la emisión de Navidad era con fondos propios, era la única. Mm. Pero ya después incluso eso, con la crisis, correos en realidad, el volumen de correo ha bajado. Ha subido paquetería, pero paquetería lo mandan por MS que no es estampillas, entonces el nivel de la necesidad de estampillas ha bajado tanto que tal vez hagan una emisión con fondos propios, Claro. pero sí es Ahora, que la hacen. ahora, por ejemplo, en American UPA ustedes ya no hacen ya. La última UPAP que sacamos fue la de Filatelia. Sabemos que estamos pendientes con algunas UPAEP. Esa creo que también era fondos propios. Exacto, claro. Esas Creo, son como creo. O a fondos veces propios. conseguían alguien que, digamos, hubo una UPAEP, no la mostré porque era más antigua, que fue a través de la federación que salió. Ya, Nosotros colaboramos, creo que que era la de, una que el motivo eran hongos silvestres o algo claro, de, sí, esa. Pero sí, UPAEP es algo que yo sé que el correo quiere sacar. No he hablado con ellos este año. Eh, Creo que al principio lo ya, hice, pero después no había mucho. No sé, en realidad no se les movió mucho la última UPAEP, tanto como esperaban. Entonces, ellos hacen números. Y si creen que se va a mover, claro, tal vez, si no se mueve mucho, ¿para qué? claro. Ujú. La otra pregunta que te quería hacer, ¿qué forma tiene para financiar, cómo financia los patrocinadores? ¿Con dinero directamente? Sí, digamos, Sí, sí, ya, digamos. En el caso de la federación, que lo hemos hecho varias veces, um, sacamos de nuestros fondos o ah, tal vez puede ser que algún
miembro de la federación nos dan un donativo y de ese claro, dinero nosotros vamos a la imprenta y sacamos, vamos al banco, obtenemos el cheque de caja y lo vamos a dejar a la imprenta para pagar. Es lo mismo, perfecto, digamos, lo mismo hizo esta emisión de Diario El Heraldo, que para ellos lo que cuesta una emisión, para ellos es nada. Ellos seguramente igual fueron a la imprenta a pagar. Y cualquier nada, otro perfecto, patrocinador va y paga y el recibo, el comprobante lo llevas al correo, que eso ya está, y ya pueden iniciar el trámite de diseño, de edición de motivos, claro. y va todo. Y, y respecto de las tiradas, porque yo, o sea, mientras Ah, menos imprimas, más barato, o sea, menos gastas. Ah, y ahí, sí. ¿cuál es como el equilibrio que tienen ustedes allá para que no sea una emisión especulativa después que en el fondo, Mira, es eh, que las necesidades de Honduras, por ejemplo, vamos a ver, esta del Heraldo fueron 3.500 series. No es mucho, pero si lo ves en la necesidad de Honduras, eso puede ser que dure años. ya, de Eh, acuerdo, Porque igual el correo también está lleno de otros valores y eso también es algo que me han dicho. Hay digamos, esta emisión del periódico, diario El Heraldo, ellos lo querían conmemorar. Ok, está bien, qué bueno que lo hacen, pero estampillas de 5 y de 10 como que tienen su, bueno, tenían necesitaban 5 y de 10, por eso el valor lo pone el correo. Pero ya hay otras claro, estampillas de 5 y de 10. Puede ser que estén en bóveda, pero no le vas a decir al patrocinador, fíjese que no se las voy a aceptar porque ya tengo. No, te las acepto y las tengo en bóveda cuando las voy sacando, cuando las voy necesitando. claro. La otra emisión, la otra que les mostré, eh, de las hojitas, la hojita de las iglesias y el mural, de esa fue una edición menor, solo hicieron 1.000 hojitas. Mm. Pero igual, eso no es que esté circulando en todas las oficinas. De las 5 estampillas sueltas, son 4.000 series. En teoría solo hay 1.000 series completas, o sea, 1.000 hojitas y mil Sí, series. Pero, pero para las necesidades postales de Honduras, eso es bastante. Va a durar un buen sí. tiempo. Las hojitas tal vez se acaben, sobre todo si las empiezan a separar, porque eventualmente las van a tener que separar si necesitan estampillas de 30. Pero eso puede ser que dure. Son cantidades pequeñas, Marisol, pero ya no es especulativo porque eso es lo que necesita Honduras, no necesitamos más. Claro. No, porque ejemplo acá en Chile hay un par de emisiones del 2024 Ujú. que sacaron 15.000, hay otras de 7.500 y ya no hay. En bodega, no hay, se acabaron. Entonces, claro, fue una decisión acá de correo que tampoco sale mucho, pero por alguna razón se acabaron. Y, Y, y- eso, sí, aquí igual, mira, aquí, bueno, todas nuestras emisiones son conmemorativas, o sea, no tenemos Ujú, una serie definitiva. Se acabó, se acabó. Reimpresiones no hay. claro, O sea, cuando se claro. acaba, cuando se termina el proceso de impresión, se revisa, se cuentan, se hace un acta, así que notarial de lo que le están entregando el correo. Las planchas se queman, se destruyen. Me decían que atrás de la imprenta había uno de esos como un barril, esos barriles metálicos. Ahí metían las planchas, Oh, todo, y después metían queroseno, rociaban queroseno y tiraban un fósforo encendido. Y se mm, quemaba todo. Entonces, no hay sí, para reimpresiones. Sí, por eso claro. cuando en la emisión del 2021 de los 500 años de San Juan, hubo aquel error de dedo que ya mencioné y que hay una charla al respecto, para que la miren si no la han visto. Eh, de que por ese error de dedo y había que corregirlo, se tuvo que pagar para quemar planchas de nuevo, porque las planchas originales, aunque solo era una la mala, todo eso se destruyó.
Entonces había que hacer la plancha nuevamente. Por suerte el diseño estaba en la computadora y entonces era más fácil. Pero la plancha se destruyó y, y ese digamos que es no una reimpresión, una continuación de la impresión porque se había acabado el papel. Por suerte se pudo hacer la corrección, pero digamos que en este caso, si en esta emisión hubiera habido algún error, ya ni modo, ya esta se hizo toda la emisión, se quemaron las planchas, se destruyó todo y después ya no puedes corregir porque no va a haber una segunda edición. Una reimpresión no hay. No hay reimpresiones en Honduras. Todas nuestras emisiones son conmemorativas. Oye, te pasaste, muchísimas gracias. De nada, de nada. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna consulta para Mauricio? Solo para recordarles eso de las cantidades de las emisiones. La emisión de UPAEP que tiene el micromotivo de mi oficina son 7.500 series y todavía hay hojas completas en la bóveda de ambos valores. Completitas, ahí están. Todavía no se necesitan en todas las oficinas. No hay muchas oficinas de correos en Honduras. Empecemos por eso. Y no todo el mundo manda cartas. Entonces, los paquetes, la mayoría va MS y sin estampillas. Entonces, las poquitas cartas, lo que hay dura años. Pero no hay Oye, franqueo mecánico, ¿no? No, tampoco. La única máquina, y tengo entendido que sigue siendo la única máquina franqueadora mecánica que ha quedado en Tegucigalpa, la tiene la oficinita de correos que está dentro de la embajada americana para que la embajada mande todos sus papeles Mm, localmente, porque ellos tienen dos, el correo, si van a mandar algo adentro del país, de Honduras, pero los estadounidenses tienen su oficina del US Postal Service, que eso se va por otro lado. Pero para la documentación adentro, tenían una franqueadora mecánica y creo que es la única que ha quedado en todo Honduras, porque la mantienen bien cuidada, bien aceitada, todo. Y si la embajada le escribe algo a uno, viene en un sobre con franqueo mecánico, no con estampilla. 5 lempiras, franqueo mecánico, que tiene el escudo y dice 78, o sea que es una máquina del 78, todavía funciona. Y es la única que ha quedado. Incluso los bancos, Henry, hasta hace poco, y hay algunos que todavía lo siguen haciendo, mandando el estado de cuenta de tarjetas de crédito, y a veces ves a la empleada humedeciendo tiras de estampillas y después cortándolas y pegándolas en los sobres, porque, bueno, sería más fácil un franqueo mecánico, pero ya no hay. en Honduras sí que oye, hacen una durar cosa, las cosas, ¿no? Ujú. sí. Oye, una cosa sobre el tema del uso de la estampilla. Fíjate que eh, eh, en general los cajeros no lo saben, e incluso los mismos directores de los correos tampoco, pero las encomiendas nacionales sí se pueden poner de estampilla y en los pequeños paquetes internacionales, que no sean MS, los pequeños Yo sé. paquetes también. Sí, Entonces, no, es una sí, no, forma de... se puede, pero el correo en realidad en eso es bien astuto, porque lo que quieren es, obviamente, más volumen. Entonces, más ingreso. Entonces llega alguien con una caja. Si yo mando una caja, yo la mando caja certificada. O sea, le pongo las estampillas y pago los 50 lempiras de certificado. Pero llega alguien con una caja y le dice, bueno, ¿cuánto cuesta? Y dice, cuesta tanto, pero le da la tarifa del MS. Si compara la tarifa del MS, Sí, claro, eso. lo que te cobra las empresas privadas de Estados Unidos, no voy a decir los nombres por publicidad, una que comienza con F, otra que comienza con D, que es de Alemania, y otra que comienza con U, que también es de Estados Unidos, que es carísimo. Entonces tú ves, bueno, aquellos me cobran 2.000, 3.000 lempiras, Correos me está cobrando 550, pues pago los 550, sin una estampilla. Pero Mm. sí podrías, como dices tú, mandarlo como paquete, pequeño paquete, pagando un poco menos, pero el correo ahí tiene la tarifa, pero los empleados ya están como
informados, miren, usted va a promocionar MS porque recogemos más dinero con esto. Pero no es Claro, cierto. Por salvo que el rentabilidad les cliente conviene. Ujú. claro, salvo que el cliente lo sepa y le diga claramente, no, yo quiero eso. Sí, porque Ujú, acá pasa sí, algo similar, yo estoy claro. mandando carta y llega aquí. ¿Cuánto cuesta enviar esto a Estados Unidos? Tiene que llegar rapaz, sí, son creo que el MS como 300 algo, 300 algo. Pero en tal empresa le cuesta 1200. Ah, ok, pago los 300. En cambio, yo estoy pagando lo mismo, pagando 75, 25 del estampilla y 50 del certificado. Y Y creo el que va a llegar. certificado lo tienes que pagar en efectivo. Eso sí, últimamente, Ah, ahora mira, sí, qué raro. Sí. sí, antes se podía con las estampillas, pero incluso hasta por eso ahora se usan menos estampillas, porque para evitar pérdidas, y parece que lo lograron, la viñeta del certificado te cuesta, es lo que ellos usan de control, la viñeta, el código de barras, ese es mi comprobante que vendí el servicio, no las estampillas. Entonces, les ha funcionado, no sé cómo, pero les ha funcionado, qué bueno, porque ya no hay fugas de dinero. Antes había fugas por montones, por lo visto. Y entonces, si tú ves una carta certificada ahora de Honduras, la única estampilla que vas a ver es el porte común. El certificado no lo vas a ver reportado en estampillas. Solo es el código de barras. Si se te cayó el código de barras, ya no vas a saber si por el porte ¿era certificado o era simplemente correo aéreo? No hay manera. Gracias, Mauricio. De nada. Mm, No veo a nadie más por ahí y No, buenas noches, disculpen. No, Ah, simplemente a la entrada de la conferencia que yo no estuve, pasó la descriptiva del sello, Mauricio. de las Ah, dos te quedaba emisiones. bueno, muy buena explicación. Sí, sí, era de dos emisiones y del aniversario de Diario El Heraldo. Yo creo que tú entraste cuando estaba en esa. Mm. Y después de la otra de Tegucigalpa, Ciudad de Buen Corazón y el año jubilar. Sí, digo, el tipo de papel que se usa, Ah, no, todo eso. bueno, no, perdón, ese no lo describí, pero este ya te lo Ah, digo. Ese ya te digo. se lo ve Según anchito y esto. no se lo ve muy brillante, o sea, no es satinado el papel, nota que Un un poquito, ¿no? Dices es eso, satinado, un poquito, sí, pero es que matizado. cuando lo escaneo Mm, no se ve tan, no refleja mucho. Según el impresor y lo que ponen en el boletín este, sí, por cierto, hasta que esto, vagamente. últimamente ahora solo son de así, de un lado y del otro, porque esto Ah, es ah, caro. Esto es papel lustroso, papel satinado y esto se regala. Yo sé que en otros lados se venden estos boletines. Según el impresor, la estampilla está hecha en papel satinado sin filigrana, ajá, sin fosforescencia, tropicalizado, engomado y con tinta de seguridad. O sea, el papel ya viene engomado. ajá. No hay filigrana, pero si lo pones bajo luz ultravioleta, le pone la tinta de seguridad, que generalmente es el escudo de Honduras. Y, y lo compran en cantidades pequeñas porque como ya viene engomado, una vez compraron el enorme lote de papel engomado y el clima estaba muy húmedo y se pegaron Ups, todas. ups. Entonces ni modo, hubo que descartar ese lote. Entonces cada vez que vas a hacer una emisión, una de las primeras cosas que hace la imprenta cuando confirmas que ya eres su cliente, cuando que el correo va a ser cliente, es pedir el papel. Porque el papel se pide para esa emisión y punto. Para que no les pase lo de la vez que compraron un papel al por mayor y se les arruinó. Sí, se lo ve un papel gruesito porque por la forma en que lo van a troquelar o lo van a cortar, se ve que las hendiduras son considerables. Fíjate, no le he medido el grosor, pero viendo las estampillas de los demás países es casi que el mismo grosor. La máquina que lo troquela ahora lo hace muy bien. Hubo una emisión que sí, la primera troquelada fue un desastre, porque el La primera troquelado edición. no pasaba, el troquel No no le- cortaba, o sea, no cortó todo el papel, solo dejó hasta la mitad, fue un desastre. Después la siguiente ya está bien regulada la máquina y Ajá. troqueló muy bien. Eh,
Se le ve lindo el papel. Es un papel bueno, en realidad el papel es de muy buena calidad y la impresión en realidad es buena. Los motivos, tal vez los que vimos hoy, los primeros, tal vez no eran los mejores, pero eh, la impresión, sobre todo con esta nueva imprenta que tienen, es muy buena y el costo en realidad no es tan alto. Por ejemplo, una emisión, como para decirte, Ese la cheque de de UPAE 48.000 lempiras, que eso era el costo eran como de mil una seiscientos emisión. como $1,700, sí, por ahí un Sí, poquito más, ponle por la devaluación y por todo esto. Una emisión te viene costando actualmente como poquito más de $2,000, puede ser menos. Y estás hablando de entre que, dependiendo de la cantidad de motivos, la cantidad de, sí, la y el cantidad de valor estampillas. fácil que mueve No, el valor facial en realidad para costos es irrelevante. para tarifa, no, El no, valor, eso pero sí, ahí no tienes, eso sí ahí no tienes ningún dicho. El patrocinador en tarifa, el valor facial no interviene, los ajá, pone el correo. lo Por pone mucho que correo, sí, quieras de tú, acuerdo a la tarifa, digamos, sí, por mucho que quisiéramos, digamos, una emisión económica, por ejemplo, la de UPIPE, que tiene el micromotivo en mi oficina, en lo personal hubiéramos querido que fuera más barata, facialmente. Pero el correo me dijo, necesitamos valor de 25 y 35. Ok, ni modo, hagámoslo 25 y 35, no hay de otra. el lempira está a 25 lempira un dólar, 26, 26, sí. sí. No, bueno, gracias, perdón. De nada. No habiendo nadie más por ahí, entonces, Mauricio, muchas gracias. Completaste la charla 777. Ahora hay que buscar un nuevo milestone hacia las 2000. Bueno, Entonces, está. Ah, perdón. listo. Entonces, con eso nos quedamos hasta el día de